Vieran ustedes algo importante. La semana pasada iniciamos una plática sobre la iglesia. Fue una plática general. Yo quiero continuar con ese tema y voy a hablar con ustedes sobre lo que es la iglesia, y vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias, o sea, de las 7 iglesias del Asia Menor, la iglesia de Filadelfia. La razón es que esta iglesia fue calificada como la iglesia fiel al Señor. Cada iglesia, cuando recibe la carta por medio de el apóstol Juan, en la visión que él tiene del Apocalipsis, cada iglesia recibe un calificativo muy personal. Y esta iglesia de Filadelfia está recibiendo un calificativo que es la iglesia fiel al Señor. Dice el texto, si ustedes me acompañan en Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el verso 7 hasta el 13. Vea, póngale atención. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que... Sí. Entonces, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta fue el pasaje que introduce a la iglesia de Filadelfia. Quisiéramos pensar en varios aspectos importantes. Iglesias. Hay muchas, miles y miles de iglesias cristianas en todo el mundo desde hace más de 2000 años. Iglesias grandes, pequeñas, con tantas condiciones, con tantas circunstancias, pero son iglesias. Quiero resaltar lo siguiente. No hay iglesias perfectas. A veces nosotros, los creyentes, nos equivocamos y pensamos que sí, que tiene que haber una iglesia perfecta. ¿Y por qué no ser más sinceros? A veces pensamos que nuestra iglesia, a la cual pertenecemos, es la iglesia perfecta. Gracias por esa sinceridad de pensar así. Pero la verdad es esta.
No hay en la tierra iglesias perfectas. Los que formamos parte de la iglesia venimos de una naturaleza pecaminosa. Sufrimos deficiencias. Sabemos que no somos perfectos. Ningún creyente lo es. Absolutamente ninguno. Ninguno de nosotros cumple la norma divina de santidad absoluta y total. Y como comunidad de cristianos imperfectos, la iglesia no puede evitar ser imperfecta. También los creyentes debemos comprender que tampoco hay una iglesia mejor, no solamente perfecta, sino mejor. Muchos creyentes, muchos, caminan de un lugar a otro, buscando una iglesia mejor o perfecta. Algunos alternan constantemente entre congregaciones buscando algo que no pueden encontrar. Recuerdo que una vez vino un hombre hace ya bastante tiempo y me dijo, yo quiero una iglesia que hagan así, 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 y me describe lo que en su mente había. Entonces le dije yo, amigo, esa iglesia que usted está buscando no está en la tierra, está en el cielo. Tenés que ir al cielo a conocer esa iglesia a ver si te gusta. El costo de ser miembro fijo y permanente del cuerpo de creyentes, la iglesia. Bueno, es muy bonito tener miembros, muchos miembros con capacidades, con dones muy especiales, con una mente creativa, con una mente empresarial, con una mente que domine las finanzas, pensando que tal vez va a ayudar con los diezmos y que como es un financista, un empresario, tal vez vamos a ayudar con mucho de su dinero. En otros países eso sucede y gracias por esas personas que dan sus diezmos bastante buenos y hacen posible que la iglesia haga un trabajo excelente. Los cristianos deben estar listos a invertir en su iglesia local y buscar maneras de servir y sacrificarse y ser parte como solución en lugar de escapar a la primera señal de problemas. Nuestro Señor Jesucristo no niega su bendición a iglesias imperfectas, porque todas, absolutamente todas las iglesias cristianas en la tierra son iglesias imperfectas que luchan. Tal es el caso de la iglesia de Filadelfia. Su reconocimiento, su satisfacción es la fidelidad. Cuando la fama llega a una iglesia, ya está al filo de la cuerda la cuerda floja. Congregaciones sumamente grandes, otras muy refinadas, otras con millones y millones en sus depósitos. Están los que se elevan por su intelectualidad. Triste es que Dios no toma en cuenta tales circunstancias. Dios mira la fidelidad sobre todas las cosas. Y la fidelidad es producto o fruto de la santidad. Una iglesia que busca y vive la santidad resulta ser una iglesia fiel. Este fue el caso de la iglesia de Filadelfia. Hay otros puntos interesantes que vamos a tomar en cuenta más luego. Veamos un poquito de la ciudad de Filadelfia, donde estaba ubicada esta iglesia que llevaba el mismo nombre, la iglesia cristiana de Filadelfia. Era una ciudad antigua,
localizada a 50 kilómetros por ahí sureste de Sardis, en el valle del río Cogamis. Algunos historiadores dicen que esta iglesia fue fundada unos 200 años antes de Cristo. Perdón, esta ciudad fue fundada unos 200 años antes de Cristo por Átalo, el rey de Pérgamo. Su hermano le aplica el nombre a él de Filadelfus, que quiere decir el que ama a su hermano. Era una ciudad agrícola que sufrió fuertes efectos del terremoto que sacudió a Sardis en el año 17 después de Cristo. Dice el doctor William Ramsey que la gente quedó inquieta y asustada por mucho tiempo. Y otros especialistas en esos temas decían que después del terremoto, por mucho tiempo se seguían sucediendo réplicas, o sea, temblores tras temblores, que la gente no estaba tranquila, no importa la hora, en el día, en la noche, etcétera, más temblores. Por eso se dice, la gente estaba inquieta y estaba asustada. Bien, se reconoce a la ciudad de Filadelfia como un importante centro de la cultura griega y el helenismo en Asia Menor. Y por el año 19 después de Cristo, el pueblo solo usaba el griego y su lenguaje natal, el lidio. Hoy día es la ciudad turca de Al-Aseir. Filadelfia, como su nombre lo dice, desaparece la ciudad y hoy en día esa ciudad forma parte del territorio turco, de la Gran Turquía, y lleva su nombre de Al-Aseir. Ahora hemos visto datos así muy rápidos, muy cortitos de lo que es la historia de la ciudad, pero es mucho el material que hay para hablar de la historia de la ciudad de Filadelfia. Vamos a hablar de la iglesia un poquito. Tal vez quisiéramos abarcar mucho, pero como les digo, la historia comprende mucha materia, mucha vida de esa iglesia. No nos alcanzaría mucho tiempo para eso. La iglesia de Filadelfia, se cuenta que Ignacio, que fue padre de la iglesia primitiva, fue calificado como hereje por sus enemigos y sentenciado a morir. Porque este hombre sostenía desde sus inicios que el fundador de la iglesia fue el apóstol Pablo. Y cuando él tuvo que ir a hacer un viaje para ser sentenciado y cumplir con la ejecución de su muerte, pasó por Filadelfia, estuvo reunido con los hermanos de aquella iglesia y les invitó a ser fieles al Señor. No importan las circunstancias, sean fieles al Señor. Valiente hombre de Dios, iba para ser ejecutado por la sentencia de muerte. Y aún así seguía predicando y hablando del Señor y de su evangelio. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña. Esto de pequeña, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Hay personas que les encanta, yo quiero formar parte de una iglesia grande, muy grande, donde diga, oh, vos sos miembro de tal iglesia. Oh, sí, yo soy miembro de tal iglesia. Y se llenan la boca porque es una iglesia grande, enorme. Tiene miles y miles de creyentes
y tienen muchos programas. Hay una iglesia allá en Estados Unidos, enorme, enorme, que tiene una flotilla de más de 100 autobuses que todos los domingos giran por diferentes lugares trayendo a la gente. Y hoy en día ya no solamente tienen una flotilla de buses, autobuses, sino que tienen una flotilla de esos avioncitos que andan por ahí volando. Ya usted sabe cómo se llaman. Y muchos de esos asistentes viven muy retirados. Entonces les mandan el avioncito. Vaya, traiga a fulano, a sutano. Y están constantemente el día domingo en ese trajín, buses y avioncitos, volando por todo lado, trayendo, y se llena aquellos terrenos enormes, carpas enormes, se llena para tener los cultos del día. Y se sienten orgullosos y se sienten felices. Iglesias grandes. Y se dejó a un lado la idea de las iglesias pequeñas. Vamos a regresar a este punto más luego, pero vamos a decir que muchos de los creyentes de la iglesia de Filadelfia, muchos eran gente humildes, muy pobres, y muchos eran personas esclavos. Qué curioso, ¿ah? ¿Y cómo podemos analizar esta relación? Creyentes muy humildes, muy pobres y muchos esclavos. ¿Cómo sufrió esa iglesia las persecuciones que venían en diferentes direcciones? Una dirección era los falsos maestros que, abusando de la sencillez y de la humildad de aquellos creyentes, se metían con ínfulas, con orgullo, con vanidad, y hacían discursos para enredar la mente, para confundir la mente de aquellos humildes creyentes con doctrinas falsas. Después de este grado de agresión doctrinal, venía la persecución. Les amenazaban de muerte si no cambiaban de parecer. Y la persecución se presentaba en contra de ellos desde diferentes maneras. Persecución de las autoridades y persecución de los habitantes de la ciudad, los empresarios, los comerciantes. No le vendemos a ellos porque no son igual a nosotros. Pobrecita esa gente. ¿Cómo sufrió? Demasiado, pero mantuvo fiel su testimonio al Señor. Su testimonio era lo más importante. Dicen que esta iglesia, dicen los historiadores, que esta iglesia tuvo ministerio por muchos siglos y que desaparece como iglesia en el siglo XIV. Mucho después de que la influencia del Islam dominara la región. Ahora viene Juan, aparece Juan hablando con todos los hermanos de las 7 iglesias del Asia Menor. Juan está solo, el apóstol Juan está solo. Todos los apóstoles ya habían fallecido, habían muerto, asesinados por los enemigos, por los imperios, habían sido asesinados y quedaba solo Juan. Pero resulta que Dios lo tenía reservado para una obra gigante de la cual hoy seguimos hablando. Escribir el Apocalipsis. Quería decirles algo más sobre este tema. Juan recibe, o sea, es objeto de una persecución cruel,
Fíjense ustedes que lo mandaron a un lugar donde las autoridades de ese lugar tenían órdenes de agarrar a Juan y depositarlo en la paila, en una paila grande, hirviendo con aceite. Y ahí lo depositaron para que muriera. Algo raro pasó, que los historiadores no pueden explicar. Juan salió de ahí. Por alguna forma salió. No sabemos cómo. Los historiadores no nos dicen. A veces nos presentan sus diferentes pareceres, pero no hay una conclusión directa de qué pasó. Lo que dicen ellos es que salió muy afectado. Casi se muere por haber sufrido semejante agresión. Y como no les satisfizo a los enemigos, entonces lo destierran a un lugar que se llamaba Patmos, la isla de Patmos. Y ahí lo ponen a cumplir con trabajos forzosos, a trabajar con piedra, a picar piedra, trabajo grosero, debajo del sol, en unas ocasiones debajo de fuertes aguaceros, con una alimentación muy mala, muy pésima, con dolencias físicas tremendas en su cuerpo, con sufrimientos terribles. ¿Cómo fue posible que este hombre aguantara tantísimo ese maltrato tan grosero, trato tan criminal? Se queda uno pensando, ¿cómo es posible? Y tenemos que aceptar, la mano de Dios lo estaba guardando para cumplir con un trabajo muy especial. Le corresponde a Juan escribir esas cartas y lo hace con un cariño enorme, con una expresión de amor envidiable. No se queja de sus dolencias, no se queja de su suerte, sencillamente cumple con la voluntad del Señor. Juan fue llamado el apóstol amado. Bien, vámonos ahora a lo que quería llegar. Cuando Juan escribe su carta a Filadelfia, está obedeciendo, está respondiendo a la orden del Señor. Escribe a la iglesia y dile esto y esto y esto y esto. Y entonces Juan, al escribirle a la iglesia, queremos hacer énfasis en lo que sigue. Y es que cuando el Señor le dice a Juan sobre el texto importante de la lectura, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. No tienes que explicarme nada. No tienes que decirme nada. Yo conozco tus sufrimientos, tus luchas. Yo conozco todo lo que tú has hecho. He aquí, he puesto delante de ti a una iglesia humilde, a una congregación pequeña, a una congregación pobre, indefensa. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, era una iglesia pequeña, era una iglesia pobre, era una iglesia que tenía poca fuerza, pero tenía el poder de Dios. Y el poder de Dios le estaba sosteniendo. En ese pensamiento de Juan, dedicado a la iglesia de Filadelfia,
vamos a encontrar varias cosas. Primero, tienes la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Eso lo encontramos en el verso 7 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis. La llave de David, el que abre y ninguno cierra. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el Señor Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay algo importante. La llave simboliza autoridad, simboliza control, simboliza soberanía. Y cuando se le habla a Juan en estos términos, se está haciendo una referencia al profeta Isaías, capítulo 22, verso 22. Escuche lo que dice el profeta. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Quién era el mayordomo de este rey? De la referencia que nos da el profeta Isaías. Se llamó Eliaquín. Él tenía el poder para señalar quién entraba a la presencia del rey y también controlaba todo el tesoro y la riqueza del rey y del pueblo. Cuando Juan habla así, lo que está haciendo es aplicando esta verdad a la autoridad del Señor Jesucristo, al poder y soberanía del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 18, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es el Señor en toda su majestad ante su iglesia. Seguimos con este pensamiento. Estamos hablando de la fidelidad, un atributo inmenso. Hay que escribirlo con letras de oro y ponerle un rótulo a cada persona creyente de aquella iglesia. Hermano fiel al Señor Jesucristo. Hermana fiel al Señor Jesucristo. Jóvenes fieles al Señor Jesucristo. Qué hermoso testimonio. Eso lo va a encontrar usted en el verso 8 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis. Dice el texto, conozco tus obras, tienes poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Tiene poca fuerza, pero tenía poder. La poca fuerza era porque la iglesia era pequeña en número y era pobre. A ver si nos aclaramos un poquito con esto. La costumbre del pueblo judío de tener sinagogas era algo muy especial, algo muy bonito. Había sinagogas en la ciudad por todo lado. En la ciudad, en el centro comercial, en el centro intelectual, en los barrios, en las ciudadelas, había sinagogas, muchas. ¿Qué eran las sinagogas? Era un lugar donde cada sábado la gente se reunía para cumplir con sus ritos religiosos. Leían la Biblia, los rollos, los escritos de los profetas, los pasaban leyéndolos y conversando. Y había un asunto muy importante en aquellas sinagogas. Decían los directores que no querían tener
sinagogas con asistencias muy abultadas, muy numerosas. No más de 10 personas forman parte de la sinagoga. Eso hacía que cada sinagoga, o al contrario, que había muchas sinagogas en la ciudad. Cada tanto metros, cada 50 metros, cada 100 metros, una sinagoga. Y llegó el momento en que las sinagogas formaron parte también de la familia. Habían familias que destinaban un aposento de su casa para la sinagoga y que el jefe de hogar era el encargado, el director de dirigir aquella sinagoga. La sinagoga no pasaba de 10 personas, miembros activos. Ellos tenían dos clases de miembros: miembros activos, es decir, miembros en propiedad, y miembros visitantes, porque se daba el caso que personas que vivían en lugares retirados trabajaban en otro lugar, entonces para no perder su relación, su rito del sábado, asistían a la sinagoga del barrio, de la ciudad, y entonces eran recibidos como miembros visitantes. Solo los miembros en propiedad tenían derecho de asistir a las reuniones especiales que ellos celebraban para nombramientos y cosas. Nombraban un presidente, usando nuestros términos, y un secretario. Solamente el presidente se encargaba de leer la Biblia, de leer los escritos de los profetas, y el secretario pasaba lista y levantaba la lista de las posibles visitas. Entonces eran sinagogas por todo lado, eran pequeñas. Esa tendencia de sinagogas pequeñas se traslada también a muchas iglesias cristianas que nacieron en toda esa región por inspiración del testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fundó muchas iglesias y esas iglesias siguieron su ejemplo trabajando en los barrios, en los caseríos, formando iglesias, y muchas de esas iglesias eran iglesias pequeñas, pequeñas en número. Por eso el texto dice: conozco tus obras, tiene poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Cuando dice poca fuerza, ya lo señalamos, era una iglesia pobre, no tenía muchos recursos, una congregación muy humilde, agrícolas. Era una iglesia pequeña en asistencia, en número de creyentes. La mayoría eran esclavos convertidos al Señor Jesucristo, y entonces débil económicamente. Tienes poca fuerza, pero tenía poder. Poca fuerza porque era pequeña en número y era pobre. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Corintios 12, verso 10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras del apóstol Pablo, por cierto, muy inspiradoras. Segundo, has guardado mis palabras. Guardado mis palabras. Están unidos en la revelación divina. No se desviaron del sendero doctrinal. Tampoco dejaron de ser obedientes al Señor. Has guardado mis palabras. Siempre tomaron en cuenta la palabra de Dios. Siempre estudiaban, siempre consultaban. Oiga, es asombrosa la actitud de este grupo de creyentes, de esta humilde y pobre iglesia, la iglesia de Filadelfia. Guardó la palabra, nunca abrió su mente y su corazón a los falsos maestros que con su intelecto orgulloso y su vanidad prepotente nunca lograron confundir
la mente y el corazón de aquellos humildes creyentes en Cristo. Nos da una lección muy linda, por cierto. Si usted estudia la Biblia, si usted lee la Biblia constantemente, si usted asiste a los estudios de la iglesia, si usted comparte con los estudios como los que estamos recibiendo en la escuela dominical, con los sermones que el pastor predica, si usted tiene una mente limpia, que no tiene vanidades ni orgullos, y usted respeta la palabra de Dios, usted va a tener poder, mucho poder, sobre la prepotencia de los falsos maestros. No olvide esto. No se desviaron de la palabra de Dios, ni tampoco se desviaron de la doctrina y de la obediencia. La lealtad, otra característica de la fidelidad. Para esta pequeña y fiel iglesia, resulta ser una plataforma para mostrar su fidelidad al Señor, a su palabra, a su mensaje. Juan enaltece la fidelidad de la iglesia y aplica la otra plataforma a la paciencia de los santos. Dios no mira si la iglesia es pobre o es pequeña o si tiene poca fuerza. Dios mira su fidelidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque si la iglesia no tiene riqueza material y no cuenta con una congregación numerosísima, y si aquella iglesia que es pequeña y es pobre y guarda la palabra de Dios, su fidelidad es tomada en cuenta por el Señor. El Señor no te critica por tu pobreza. No va a criticar a la iglesia porque tiene pocos miembros. Pero si no falta o si falta la fidelidad de su palabra, ahí sí. El Señor no podrá elogiarte de ninguna manera. A esta iglesia en Filadelfia, el elogio del Señor Jesucristo es por su fidelidad. Dice Corintios otra vez, 1 Corintios capítulo 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, vean que claro que está hablando aquí el apóstol Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fidelidad sobre todas las cosas. La iglesia que no fue censurada en el Asia Menor fue la iglesia de Filadelfia. Apréndase de memoria. Cuando alguien le pregunta, ¿existió entre las 7 iglesias alguna iglesia que no fue censurada? Sí, sí existió. Se llamó la Iglesia Cristiana de Filadelfia. No fue censurada. Aunque usted y yo la censuremos por su pobreza, por su congregación tan pequeña, porque recibía a los esclavos, por otras circunstancias, sí la vamos a censurar. ¿Pero qué estaban haciendo? No estamos viendo lo que hizo. Guardó la palabra de Dios. Obedeció la palabra de Dios. Enalteció el mensaje del Señor Jesucristo. Enalteció su doctrina. Y gracias a esta iglesia
de Filadelfia, hoy estamos celebrando esa fiesta enorme que está en los cielos, porque en los cielos se está celebrando el testimonio de una iglesia fiel al Señor. La única iglesia fiel de las 7 iglesias se llama la Iglesia Cristiana de Filadelfia. Y dice el apóstol Pablo también, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí se cierra el capítulo de esta querida iglesia, la iglesia de Laodicea. Las normas en nuestros tiempos son muy variadas, han cambiado mucho, y hoy la vanidad de muchos líderes, pastores, es aceptar teorías de la calle para pervertir la doctrina de Cristo. Gracias por los que son fieles al Señor. La iglesia de hoy vive circunstancias muy especiales. Hoy muy pocos templos, muy pocos abren sus puertas hoy en día. Llegará el día en que sí se van a abrir y que hoy estamos usando normas y prácticas que nos da el Internet. Y en este caso, el Internet y la tecnología vienen como una bendición de Dios para que la iglesia siga enseñando y siga predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y sobre todas las cosas, dando su testimonio de fidelidad al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Ser fieles al Señor. No mirar tanto las circunstancias que vivimos. Nos afectan un poco, sí, pero sobre todo la fidelidad al Señor Jesucristo. Usted en su casa puede promover, puede vivir, practicar la fidelidad al Señor. En su casa, usted tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, para leer la Biblia todos los días, aunque sea un pensamiento, un texto, un versículo. Si no quiere leer todo un capítulo, lea 2 versículos por día. Léalo una vez, 2 veces, 3 veces. Memorícelo y trate de sacarle toda la enseñanza que aquel versículo tiene. Para un día es un rico alimento para su vida espiritual. Su vida espiritual se consolida si usted lee por lo menos un versículo diario. ¿Y qué decir de la oración? ¿Y qué decir del compañerismo? En medio de las circunstancias, el compañerismo va a ser mucho más sentido y apreciado. Compañerismo en la oración, en el saludo, llamar a los amigos, a los parientes, a los hermanos en Cristo, a la congregación. Usted tiene un mecanismo para ponerlo en práctica con sus hermanos, para sostener ese calor espiritual, esa vivencia espiritual, ese deseo de conocer de la palabra de Dios. Usted tiene todas esas prerrogativas ahí en su casita, humildemente. Y diga, sí, la verdad es que tenemos que ser fieles al Señor en medio de luchas y circunstancias. Permítame decirle, esta pandemia ha venido a ser problemas serios, pero faltan muchas otras circunstancias que vendrán a la humanidad. Entonces, esta pandemia nos está preparando para que nuestra actitud como creyentes en Cristo y como iglesia de Cristo sea
a la luz de la palabra de Dios. Y qué hermoso que el Señor diga a cada iglesia hoy en día, no importa lo que has sufrido por la pandemia, no importa cuántas calamidades has tenido que soportar, pero me siento bien porque tu fidelidad refleja tu testimonio, tu vida en Cristo. Que Dios bendiga a usted, estimado amigo y hermano y hermana, que participa con nuestros pensamientos y enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y ponga en práctica usted nuestros pensamientos y consejos. Ore a Dios todos los días. Lea la Biblia todos los días. Piense en uno y en otro todos los días. Practique el compañerismo. Edifíquese, aliméntese, nútrese con la doctrina cristiana, con la palabra del Señor Jesucristo. Seamos como la iglesia de Filadelfia, que el Señor tiene un mensaje para nosotros y nos va a decir, no quiero pensar en tantas cosas que hiciste o que no hiciste, pero me siento feliz y satisfecho por tu fidelidad. Ser fiel, ser fiel. Y hay un pensamiento en la Biblia que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabras de nuestro Señor Jesucristo como un gran estímulo para cada uno de los hijos de Él y también de las hijas y familias enteras que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Una vez más, Dios les bendiga en estos días y les acompañe siempre. Gracias.